Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en el Diario Oficial de Colombia del 10 de octubre de 2025. Tenemos sobre la mesa una variedad interesante de decisiones, ajustes en entidades de justicia, cambios en subsidios de vivienda, también debates sobre normas técnicas y hasta protección pesquera. Sí, bastante material. Parece que hay como un hilo conductor en varias de estas normas, quizá una búsqueda de mayor eficiencia administrativa o, no sé, una focalización más precisa de las políticas. Es una buena observación inicial, ¿sí? Efectivamente, al analizar el conjunto, podemos ver intentos de reorganización interna para optimizar recursos, como en la Fiscalía o Medicina Legal, y también esfuerzos claros por dirigir recursos públicos a poblaciones o territorios específicos, como vemos en vivienda. Ajá. Pero también, claro, surgen las tensiones inherentes a la regulación, como, bueno, ya veremos con el tema de las motocicletas. Entremos entonces a desgranar estos documentos. La misión, como siempre, extraer lo esencial, entender el impacto real más allá de la, digamos, jerga oficial y conectar los puntos clave. Comencemos por el sector justicia y seguridad. La Fiscalía General parece estar moviendo varias fichas. Así es. Hay varios movimientos internos significativos. El primero busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Los grupos Gaula. Las unidades élite contra secuestro y extorsión, ¿cierto? Exacto. Esas unidades ahora pasan a depender directamente de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la DECOC. Antes estaban bajo otra estructura. La idea es, pues, centralizar la investigación de delitos que frecuentemente son cometidos por estructuras criminales complejas, ya sabes, los grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada. La resolución 00298 detalla los delitos específicos que asumirán bajo esta nueva dependencia. Una apuesta por la especialización y la centralización. Suena lógico en el papel, pero podría haber algún riesgo. No sé, alejar a los Gaula de una coordinación más territorial, más pegada al terreno donde ocurren los delitos. Es un punto válido, sí. La centralización puede mejorar la visión estratégica contra las grandes redes. Pero el desafío siempre está en no perder la agilidad y el conocimiento local. Habrá que ver cómo se implementa esa coordinación entre la DECOC central y las operaciones regionales de los Gaula, ¿no? Interesante. ¿Qué más se movió en la Fiscalía? Bueno, se creó un grupo de tareas especiales, esto fue mediante la resolución 0299, con una misión muy concreta: investigar la grave y compleja situación de criminalidad en el Parque Lleras de Medellín. Se habla de una mezcla preocupante de delitos: trata de personas, explotación sexual de menores, narcotráfico y corrupción. Todo presuntamente conectado a redes criminales operando allí. Enfocar recursos en un punto crítico. ¿Cómo funcionará este grupo? ¿Se sabe algo? Será un equipo multidisciplinario. Va a reunir fiscales de distintas áreas especializadas: crimen organizado, violaciones a derechos humanos, narcotráfico, corrupción, bajo la coordinación de un fiscal delegado ante la DECOC. Incluso se le reasigna una investigación específica sobre corrupción, que ya estaba en curso, para integrarla a este esfuerzo conjunto. Es una señal, digamos, de la prioridad que se le da a desmantelar esas redes en el Lleras. También hubo ajustes en el equipo que investigan la compleja situación del Catatumbo, ¿verdad? Sí, una modificación al grupo de tareas especiales para el Catatumbo, que se había creado a inicios de año. La resolución 00300 le asigna una nueva investigación y actualiza la lista de fiscales que lo integran. Esto refleja ajustes internos, pero sobre todo, pues, la continuidad del esfuerzo por abordar la violencia persistente en esa región, también con un enfoque interagencial dentro de la Fiscalía. Y un último movimiento en Fiscalía: el traslado de fiscales que investigan desaparición y desplazamiento forzado. Precisamente, la resolución 00301 formaliza el traslado de varios despachos fiscales que llevaban estos casos. Pasan de la Delegada para la Seguridad Territorial hacia la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La lógica es la misma que vimos antes: concentrar la investigación de delitos de alto impacto, muy vinculados a grupos armados y crimen organizado, en la dirección con mayor experticia técnica en la materia. Entiendo. Y un punto importante: los fiscales mantienen los casos que ya tenían, asegurando así la continuidad. Entendido el panorama en la Fiscalía. Una clara tendencia a la especialización y, bueno, a la centralización para enfrentar fenómenos criminales complejos.
Ahora, miremos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿También hubo novedades allí? Sí, 2 acuerdos relacionados con presupuesto y uno muy relevante sobre su estructura interna. El Acuerdo 065 aprueba un ajuste presupuestal interno de unos 4.600 millones de pesos. ¿Y para qué es ese dinero? El destino es financiar un convenio con la Comisión Nacional del Servicio Civil para realizar el primer concurso público de méritos en la historia del instituto. Ah, eso suena importante. El objetivo es formalizar empleos, entonces. Exactamente. Busca incorporar personal de planta a través del mérito, reduciendo la provisionalidad. Es un paso clave para fortalecer la institución y la estabilidad de sus expertos forenses. El segundo ajuste del Acuerdo 066 es una adición menor de unos 76 millones de pesos para completar el pago de la llamada cuota de fiscalización. La cuota de fiscalización. ¿Qué es eso exactamente? Esencialmente, es la tarifa que todas las entidades públicas pagan a la Contraloría General por el servicio de control y vigilancia fiscal que ésta ejerce sobre sus recursos y gestión. Parece que el presupuesto inicial se quedó corto y tuvieron que adicionar fondos para cumplir esa obligación. Un trámite administrativo necesario, digamos. Vale. Y más allá de lo financiero, mencionaste un cambio estructural grande. Sí, el Acuerdo 067. Este es una actualización completa de la estructura interna y las funciones de medicina legal. Reemplaza un acuerdo que venía desde 2012. Redefine las responsabilidades de todos los niveles. Junta directiva, dirección general, las oficinas asesoras como control interno o planeación, la Secretaría General, que ahora integra personal, y las subdirecciones misionales, investigación científica, servicios forenses y administrativa y financiera. También aclara el rol de las direcciones regionales. ¿Algún detalle funcional que destaque de esa reorganización? ¿Algo que llame la atención? Pues un punto interesante es cómo se distribuyen las funciones disciplinarias internas. La oficina jurídica se encargará de la etapa final, la de juzgamiento y del cobro si hay sanciones económicas, mientras que la oficina de control disciplinario interno llevará la fase inicial de investigación e instrucción. Busca mayor especialización y cumplimiento de las normativas sobre procesos disciplinarios. En general es una modernización para alinear al instituto con leyes más recientes y, en teoría, hacerlo más eficiente. Bien. Cerramos el bloque de justicia y seguridad con algo más local. Preparativos para una elección en Villeta, Cundinamarca. Correcto. 2 resoluciones de la Registraduría Nacional. Son para la elección atípica de alcalde programada para el 9 de noviembre de 2025. La primera, la resolución 12924, simplemente fija el tamaño máximo de las mesas de votación en 400 votantes. Es algo estándar. La segunda, la 12925, detalla quiénes pueden recibir autorizaciones especiales para votar en una mesa distinta a la suya el día de la elección, usando el formulario E12. ¿Y quiénes podrían necesitar eso, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ciudadanos que por error no aparezcan en el censo de su mesa, o jurados de votación que sean asignados como remanentes en un puesto lejano al suyo. También funcionarios públicos como policías, fiscales, personal de organismos de control, que estén trabajando en funciones electorales ese día fuera de su lugar de votación habitual. Son mecanismos logísticos para garantizar el derecho al voto en estas circunstancias particulares. De acuerdo. Pasemos ahora a temas económicos y de regulación sectorial. Empezando por casa. El Ministerio de Hacienda ajustó su propio presupuesto. Sí, la resolución 2562 autoriza un traslado interno de unos 6,000 millones de pesos dentro del presupuesto de funcionamiento del ministerio. La justificación técnica es que necesitaban más fondos para cubrir pagos clasificados como remuneraciones no constitutivas de factor salarial, y tomaron recursos de otras partidas de nómina como salario y contribuciones inherentes. O sea, movieron dinero entre rubros relacionados. Básicamente sí, para asegurar que puedan pagar todos los conceptos de nómina a sus funcionarios. Es una operación contable interna bastante común en la administración pública. Entendido. Moviéndonos al comercio exterior, ¿qué pasa con las papas congeladas importadas? ¿Hay novedades? Hay una revisión en curso. El Ministerio de Comercio publicó un aviso convocando a quienes tengan interés legítimo. Ya sabes, productores nacionales, importadores, exportadores, de los países afectados. ¿A qué los convocan? A participar en la revisión de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de papas congeladas que vienen de Bélgica, Países Bajos y Alemania.
¿Y qué significa esa revisión? ¿Podrían quitar esos derechos? Significa que se va a evaluar si esos derechos antidumping, que son como unas tarifas adicionales para contrarrestar precios artificialmente bajos que perjudican a la industria local, deben mantenerse, modificarse o eliminarse. Los interesados tienen 30 días hábiles para presentar argumentos y pruebas. Es un mecanismo estándar de defensa comercial, ¿no? Para proteger la producción nacional de prácticas consideradas desleales. Llegamos a un tema que seguramente genera más debate público: la regulación de frenos para motocicletas. Se aplazó una exigencia. Precisamente, el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 2053-4004-1245, decidió posponer por un año la entrada en vigencia de la primera fase de una norma de 2022. La que exigía frenos más avanzados. Esa misma, la que exigía sistemas de frenos CBS combinados o ABS antibloqueo para todas las motocicletas nuevas ensambladas o importadas al país. Esa primera fase debía empezar ahora, en octubre de 2025, y, bueno, se corre hasta octubre de 2026. ¿Y por qué se aplaza una medida que, en principio, busca mejorar la seguridad vial? ¿Qué pasó ahí? Aquí es donde se ve la complejidad de regular, ¿no? La resolución expone varias razones que revelan una tensión fuerte entre los objetivos de seguridad, las capacidades técnicas del país y las presiones comerciales internacionales. Cita, por un lado, comunicaciones de organismos técnicos de la ONU, de la UNEC, y preocupaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la falta de infraestructura en Colombia. ¿Infraestructura para qué? Para verificar adecuadamente el cumplimiento de las normas técnicas tipo ONU, las del Acuerdo del 58. O sea, no tendríamos cómo asegurar que lo certificado en el papel es real en la práctica. Entiendo. ¿Y la presión internacional? Mencionaste eso. Ese parece ser el factor decisivo, sí. La resolución menciona explícitamente solicitudes formales del gobierno de Estados Unidos. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que Colombia acepte también sus estándares de seguridad vehicular, los FMVSS, como equivalentes a los de la ONU. Y que además posponga la exigencia de una certificación por un tercero independiente hasta que Colombia tenga la capacidad técnica para hacerla localmente. O sea, un choque entre estándares técnicos, ONU versus Estados Unidos, y una presión comercial directa. ¿Qué pasará ahora entonces? Pues la resolución no solo aplaza la norma, sino que le ordena a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Viceministerio de Transporte realizar estudios. ¿Estudios sobre qué? Para determinar si es viable técnica, jurídica y económicamente permitir la coexistencia de ambos estándares, el de la ONU y el FMVSS. Es decir, abre la puerta a aceptar las normas americanas junto a las europeas u ONU. Es un claro ejemplo de cómo las decisiones regulatorias internas se ven influenciadas por dinámicas globales y comerciales. La seguridad vial queda, pues, en una especie de espera. Un equilibrio delicado, sin duda. Para cerrar este bloque económico, una decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG. Sí, la resolución CREG 502-158. Resuelve un recurso de una empresa de gas, Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios SASP. Esta empresa no estaba de acuerdo con la tarifa de distribución de gas que la CREG le había aprobado para el municipio de Vélez, en Santander, en una resolución anterior. ¿Cuál era el punto de la discordia? ¿El precio? El desacuerdo principal estaba en cómo se calculó uno de los componentes de la tarifa: los gastos de administración, operación y mantenimiento, el famoso AOM. La empresa argumentaba que la CREG le reconoció un valor muy bajo. La CREG, en su respuesta, explica con mucho detalle su metodología. Calcula esos gastos aplicando unos porcentajes estándar sobre el valor de los activos de la empresa, la base regulatoria de activos, y luego asigna esos costos proporcionalmente a los kilómetros de red que tiene en cada municipio que atiende. ¿Y la conclusión fue? Concluyó que la empresa había usado datos o métodos incorrectos en su reclamación y, por lo tanto, confirmó la tarifa original. Es un buen ejemplo del rol técnico y detallado de la CREG al fijar estas tarifas reguladas. Clarísimo. Ahora entremos al terreno de la política social y el medio ambiente. El Ministerio de Vivienda ajustó las reglas para los subsidios familiares de vivienda urbana. ¿Qué es lo más relevante aquí? Lo más relevante de la resolución 0730 es, diría yo, un cambio estratégico en la focalización, tanto territorial como socioeconómica. Se busca corregir una tendencia histórica donde la mayoría de los subsidios para comprar vivienda nueva terminaban en municipios de categorías altas,
las ciudades más grandes, con más recursos. ¿Y ahora hacia dónde van? Ahora la prioridad serán los municipios de categorías 3 a 6. ¿Por qué ese cambio de enfoque geográfico? ¿Cuál es la razón? La justificación es contundente. Estos municipios, más pequeños o con menores capacidades fiscales, concentran casi el 60% del déficit de vivienda del país. ¿60%? Sí, frente a un 21% en las categorías altas. Se trata, pues, de dirigir los recursos donde la necesidad es mayor y cerrar esas brechas territoriales en acceso a vivienda. ¿Y cómo se prioriza a nivel de las familias? ¿También hay cambios ahí? También hay una priorización más fina. Aunque el requisito básico sigue siendo estar en el CISBEN 4 hasta el grupo D20, la resolución incentiva que los proyectos de vivienda que postulen para recibir estos subsidios incluyan una alta proporción de hogares en pobreza o pobreza extrema. ¿Cuáles serían esos? CISBEN A, B y C. También víctimas del conflicto y madres cabeza de familia. Los proyectos obtendrán más puntos en la calificación si atienden a estas poblaciones. El subsidio puede llegar hasta 22 salarios mínimos para vivienda de interés social, la BIS. ¿Y hay algún otro criterio importante para los proyectos? ¿Algo más que se evalúe? ¿Sí? Otro elemento clave es que se enfoca en proyectos que ya están muy avanzados, con más del 90% de obra construida. Ah, interesante. ¿Por qué? La idea es usar el subsidio para acelerar el cierre financiero. O sea, que las familias puedan completar el pago y recibir su vivienda rápidamente. Además, se premia la calidad constructiva, la sostenibilidad ambiental y la adaptación para personas con movilidad reducida. En resumen, es una política que busca ser más equitativa territorial y socialmente y más efectiva en entregar viviendas casi listas. Una reorientación significativa de los subsidios, sin duda. Pasando al medio ambiente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la AUNAP, tomó medidas en la Ciénaga de Lopón. Así es. La Resolución 2207 establece medidas de manejo para proteger al bocachico. Es una especie nativa importante, pero catalogada como vulnerable, ¿sabes? Sí, claro. Y esto es durante su época de reproducción en la Ciénaga de Lopón, allá en Santander. Esa época es conocida por los pescadores como la botada. ¿Y qué tipo de medidas se implementan? ¿Qué se prohíbe? Principalmente, se restringe la pesca durante la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, mientras dura el periodo reproductivo. También se prohíbe pescar en los caños que conectan la ciénaga con el río Magdalena y en una zona de 500 metros alrededor de la desembocadura del río Opón. Y un aspecto muy interesante es que la definición de cuándo empieza y termina exactamente la botada se hará de manera participativa. Participativa. ¿Cómo así? Consultando a los pescadores locales y observando las condiciones del río y los peces. No es una fecha fija impuesta desde Bogotá. ¡Qué bien eso! ¿Y la iniciativa vino de los mismos pescadores? Según la justificación de la norma, sí. Señala que estas medidas surgen de propuestas hechas por las propias asociaciones de pescadores de la zona. Menciona a Apascó y Pescomagda a través de un espacio de diálogo llamado Mesa de Bagre. Buscan asegurar la sostenibilidad del recurso del que dependen. Es un buen ejemplo de cómo la regulación puede construirse desde abajo, ¿no? Con las comunidades involucradas. Totalmente de acuerdo. Finalmente, en el ámbito de la administración pública, una decisión de la Aeronáutica Civil relacionada con drones. Sí, se trata de la resolución 03316. Es una delegación de funciones, básicamente. La Dirección de Autoridad a los Servicios Aéreos le delega al coordinador del Grupo de Drones y Movilidad Urbana Aérea una facultad específica. ¿Cuál? La de expedir, modificar, cancelar, etc., los actos administrativos relacionados con el registro de los drones, el RUAS, de sus equipos asociados, RETA, y de los certificados de los pilotos de drones, el CIPU. Y el objetivo es simplemente agilizar trámites, hacerlo más rápido. Básicamente, sí. Reconoce que este grupo interno tiene la experticia técnica específica en drones, que es un sector en rápido crecimiento. Al delegarle estas funciones operativas, se busca que los trámites para registrar drones, equipos y pilotos sean más rápidos y eficientes, aplicando los principios de celeridad y eficacia de la administración pública. Bueno, hemos recorrido un espectro bastante amplio hoy, ¿eh? Desde reestructuraciones internas en la Fiscalía buscando eficacia contra el crimen, hasta la compleja danza entre seguridad vial, normas técnicas, comercio internacional con el tema de los frenos de moto,
pasando por el intento de hacer más equitativos los subsidios de vivienda y la protección de recursos naturales de la mano de las comunidades. Exacto. El diario oficial, visto así, es un reflejo de los múltiples frentes en los que opera el Estado. Y bueno, los dilemas que enfrenta. Vimos ajustes presupuestarios para cumplir objetivos específicos, como el concurso en medicina legal. Vimos cambios normativos con intenciones claras, como la focalización en vivienda, y también reorganizaciones administrativas buscando optimizar respuestas, como en la Fiscalía. Queda la sensación de que muchas de estas decisiones, aunque quizás necesarias, abren nuevas preguntas o desafíos. El caso de los frenos de moto es paradigmático, ¿no? ¿Cómo se asegura la máxima seguridad posible sin ahogar a la industria o generar conflictos comerciales y teniendo en cuenta las capacidades reales de control del país? Es complicado. Es la pregunta del millón en muchos campos regulatorios. No hay respuestas fáciles, la verdad. Requiere, como insinuada la propia resolución, análisis técnico constante, diálogo entre todas las partes, gobierno, industria, sociedad civil, socios internacionales. Y una capacidad estatal robusta para implementar y verificar lo que se decide. Y sobre todo, pues, claridad en las prioridades nacionales a largo plazo. Nos deja reflexionando sobre ese constante ejercicio de equilibrio en la gestión pública. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis detallado. Esperamos que esta inmersión en las decisiones del diario oficial haya sido esclarecedora para quienes nos escuchan. Hasta la próxima.